Y hoy estamos aquí en una nueva edición del podcast Cuéntame tus verdades, en donde simplemente somos verdad para inspirar a otras almas a que puedan llegar a su verdad. Mi nombre es Alejandra Guerra Mendoza y ayudo a las personas a reconectarse con la verdad de su alma para que puedan manifestar su vida desde esa verdad, no desde los personajes creados socialmente. Hoy tenemos aquí como invitado a mi compañero de vida, a Rolly, para poder entonces conocer un poco más sobre su liderazgo empresarial. No es un líder tradicional y por eso para nosotros era un gran honor poderlo tener aquí después de haber pasado por el programa de Alma Empresarial de Líderes desde el Ser. Si tú también quieres grabar tu podcast, si sientes que a través de tu verdad, de tu historia, puedes impactar o generar un cambio, conciencia en otras almas, este espacio también está abierto para ti en www.alejandraguerram.com. También puedes conocer un poco más de Líderes desde el Ser en www.lideresdesdelser.com. Bueno, como comentaba, hoy tenemos a Rolando Guerra Bertolo, mejor conocido como Rolly, un líder empresarial que no es tradicional, que ya lleva unos conceptos humanizados sin él saberlo. Él pensaba que la forma de liderar era simplemente así, fácil, calmada, sencilla. Y cuando entra al programa Alma Empresarial, de hecho, entra para nosotros conocer la estrategia de un empresario y líder y nos damos cuenta que ya hay un líder humanizado, solo que debía pulirse para continuar. Entonces, voy a dejarle aquí un poquito el micrófono a Rolly para que se pueda presentar y decirnos aparte en qué sector está llevando a cabo en este momento. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Nada, como dijo Alejandra, mi nombre es Rolando. Llevo más de la mitad de mi vida trabajando en el mismo sector, la hotelería, primero en Venezuela, 17 años, y ahora aquí en Portugal llevamos para 8 años dedicándonos pues a la hotelería en un negocio que siempre ha sido un negocio que es familiar, que ya de mi padre estaba en ese sector, yo he seguido por aquí y nada, aquí estamos, aquí seguimos y no sé cuánto tiempo voy a estar en este sector. Lo que tenga que estar tampoco es una cosa que me he planteado, que no tengo una meta clara y definida, pero bueno, y en todo lo que Alejandra me pregunte y podamos desarrollar aquí ideas, pues encantado de hacerlo. ¿Cuántos años llevas en el sector hotelero? Desde el 2026 voy a cumplir ahora. Genial, porque eso te da un amplio recorrido y abanico en un mismo sector. Pero, ¿cómo empezó? Dices que comienzas en Venezuela y ahí fue donde te conocí. ¿Cómo era tu liderazgo en ese momento? Porque sé que el liderazgo tuyo evolucionó. ¿Cómo era en Venezuela el liderazgo de Rolly? Bueno, está claro que, lógicamente, no es lo mismo pues, dirigir, liderar en el año 2026 con la edad que tengo a hacerlo cuando llegué a Venezuela en el año 2000, que aunque yo había estudiado administración en España, tenía ciertos, evidentemente, formación alguna ya tenía, pero empiezo a gestionar este tipo de negocios en otro país. Totalmente emigro a otro país y empiezo a gestionar desde cero. Al principio, un poco, copio lo que, como bien dije, era un negocio familiar, pues copio un poquito lo que se venía haciendo, que la verdad no es que estaba bien, mi padre se ha dedicado muchos años a esto, se dedicó muchos años a esto y lo hizo, pues mal no le fue, evidentemente, si no, no estaríamos aquí haciendo lo mismo y un poquito aprendes, un poquito ves lo que se hace, empiezas un poquito
copiando, sinceramente, empiezas copiando lo que se hace, pero bueno, con el tiempo después te vas dando cuenta de que hay cosas que no se están haciendo bien o, por decirlo de otra manera, se pueden hacer de otra manera. Al principio todo era muy Rudimentario. tradicional, rudimentario, o vamos a decir la palabra bodeguero. Aquello se manejaba un poquito, pues vamos a decir, de cualquier manera, y sin muchos, no había ni planteados ni planes, ni metas, ni objetivos. Era un poquito, un poco vivir al día a día y cómo se hicieron las cosas, como venían, se iba resolviendo. Y al principio, sí, yo tengo que reconocerlo, que la estrategia fue copiar. Fue copiar cómo se hacía, cómo se gestiona, cómo la generación anterior, o sea, la generación de mi padre, hacían las cosas y después sí que ya que tienes un tiempo y por suerte, que yo también eso tengo que decirlo, el hecho de que sea un negocio familiar y en el que tú al final eres también el propietario de alguna manera, o en una parte, eso te da un cierto grado de autonomía para la hora de hacer las cosas. Yo siempre lo he dicho, yo llevo aquí trabajando 26 años y yo nunca he tenido un jefe. El jefe he sido yo. Yo he tenido, pues vamos a decir, socios a los que reportarle los rendimientos o los frutos de mi actividad, pero un jefe como tal nunca he tenido. Entonces yo he sido siempre mi propio jefe. Quien me ha estado controlando he sido yo mismo. A mí, incluso teniendo a mi padre o familiares dentro del ramo, nunca me controlaban como si fuera un jefe. No, yo tenía que dar resultados, entonces yo me las tenía que apañar y organizar como buenamente pudiera. Claro, y fíjate que los modelos van evolucionando porque dices, copié los modelos de mi papá, pero en realidad tú ya venías con una evolución porque traías una carrera administrativa en donde ya tenías también conocimiento de algunas tecnologías, de algunos sistemas, y entonces conoces el negocio copiándolo, pero luego viene la generación que evoluciona, ¿no? Y empiezas a aplicar seguramente conceptos administrativos, empieza a entrar ya otra generación a llevar los negocios y entonces entre ustedes van también evolucionando toda la forma de hacer, que de hecho yo me acuerdo en ese momento que entró toda una parte más de automatización para los controles, para toda la ropa que se movía en el hotel y todo eso. Estaba en ese momento cuando ustedes lo hicieron y eso es lo bonito, por ejemplo, de un negocio familiar cuando evoluciona la generación y no solo copia y ejecuta, porque ellos se pudieron quedar en la posición cómoda de apuntamos un cuaderno, vemos cuántas habitaciones se venden, cuántos coches entran, pero no, dijeron, ya voy, aquí hay cosas que se pueden mejorar, vamos a mejorarlas. Sí es cierto que, por ejemplo, el liderazgo cuando yo te conocí era un liderazgo más enfocado al trabajo, casi sin vida personal, o sea, pocos espacios de tiempo para el disfrute. Y ahí es cuando nos conocemos. Yo venía, si era cierto, de unos modelos mucho más modernizados o evolucionados, en donde ya había equilibrio. De hecho, yo estudié, para los que no saben, que lo digo poco, yo soy licenciada en Ciencias Administrativas y Gerenciales, mención Mercadeo, y para mí es muy importante, para mí las empresas desde un equilibrio es pasión para mí, tanto los procesos internos de cada líder, de cada persona, de cada individuo, como todo lo que son empresas, pero desde el equilibrio, la gestión de una empresa desde la humanización. Claro que son muchos años en Venezuela llevando un liderazgo, pero llega un punto en el cual migramos. Una decisión familiar, por situaciones obviamente del país, y quiero ¿cuál fue el mayor reto de tu venir de tantos años de Venezuela, de ser líder en Venezuela, a llegar aquí? Obviamente,
que aquello era completamente familiar, pero aquí hay unos socios. O sea, aunque tú estás dentro del negocio, hay una sociedad que rendirle cuenta. ¿Cuál fue el mayor reto al principio de esa adaptación? Sí, correcto. Después de 17 años, emigramos a Portugal con la inmensa suerte, porque yo creo que considero que sí, que tengo la posibilidad de seguir en el ramo, en el mismo negocio, y sí, ya cambia un poquito el sentido de cómo es, de lo que era en aquel momento en Venezuela. El negocio era totalmente familiar, estamos hablando de padre, tío y otra persona más, y aquí ya llegamos a un negocio en el que ya hay más socios. Pero bueno, pero el estructurado de tal manera que al haber muchos, no hay pues como decir, un cierto control por parte de los socios en el sentido de que hay un socio importante que es el que está pendiente. No, yo también llegué acá y a mí aquí pues es un poquito distinto porque llego aquí y prácticamente pues sin conocer el país, sin conocer leyes, sin conocer prácticamente con dificultades en el idioma. Básicamente es montar un negocio, porque en este caso era el negocio, no como cuando fui a Venezuela que ya estaba funcionando, sino en este caso es terminarlo, terminar una obra, porque el negocio estaba en construcción, terminar una obra y ponerlo en marcha un poquito por uno mismo. No había nadie o sea, el responsable máximo a nivel de, yo también aparte soy socio de ese negocio, pues era yo. Entonces yo, sin que con el apoyo de mi hermana y otro socio, pues un poquito lanzar esto para adelante improvisando. Literalmente improvisando en el sentido de que no sabíamos, no teníamos teníamos, sí, mi hermana y la otra persona alguna experiencia ya en este tipo de negocio en Portugal, pero un poquito el que estaba aquí, en el Eiría, donde estamos ahora, era yo, entonces me las tuve que un poquito apañar, como se dice, para ponerlo en marcha con la ayuda de ellos, pero un poquito lo que bajo mi criterio. Básicamente fue complicado, sí, fue complicado, sí, pero bueno, había que ir para adelante y para adelante fuimos. El cambio de Latinoamérica, Europa, en este caso Portugal, porque sabemos que en Latinoamérica, pues bueno, llevábamos muchos años viviendo allá y sabíamos cómo uno se podía mover en el país. Cuando llegas a Portugal, obviamente las leyes cambian, obviamente la parte legal, la parte fiscal, toda esa parte cambia. ¿Qué mensaje pudieras arrojar aquí para todos aquellos inversionistas, líderes empresariales que vienen, que ahorita viene un movimiento y el movimiento va a ser que de repente estás en Europa y te vas a Latinoamérica, o de repente estás en Latinoamérica y te vienes para Europa? O sea, va a haber movimiento. ¿Cuál es la recomendación que les puedes dar o qué le puedes decir tú como líder empresarial y empresario energético a aquellos que se van a mover? Pues la principal idea sería adaptación. Adaptarte, evidentemente, aunque a lo mejor, por decir en mi caso, estaba en el mismo sector, no todo lo que yo había aprendido, lo que sabía de allá, me servía para acá. Entonces ahí hay que adaptarse, ahí tiene que haber una adaptación y no asumir que ya tu experiencia o lo que tú sabes, eso es lo que te puede funcionar. Te funcionaba hasta ese momento, a partir de ahora no. Entonces un poquito adaptarse, tener claro que hay que adaptarse y después buscar o tratar de conocer cómo es que funcionan las cosas en este nuevo lugar. Y a partir de eso, pues oye, hay que hacerlo un poquito como funcione, como se funciona en ese lugar y no
creyéndose que como yo ya tengo experiencia, como yo ya he hecho esto antes, como yo sé cómo se hace y creo que se hace así, pues no hay, yo hay muchas cosas que evidentemente que no, ya no las hago como las hacía, porque básicamente no sirven en el nuevo lugar en el que estás. Maravilloso, porque sí que existe ese conflicto muchas veces cuando se migra de pretender hacer las cosas como se hacían en el sitio donde tú vivías antes. Y para mí lo principal es conocer el mercado para tú, en base a lo que te pide el mercado, entonces poder expandir el negocio y tener un negocio obviamente exitoso y generar los recursos, que es lo que busca todo negocio. Aparte, a nivel, me llama la atención y vamos a dejarlo aquí porque ya lo han preguntado muchísimo. En Latinoamérica, los moteles van para un fin en específico, que es la parte, vamos a decirla aquí, romántica, los encuentros románticos, entre comillas. Pero en América, por ejemplo, en Estados Unidos, hay otro concepto, que es cuando tú vas viajando, te metes el coche o colocas el coche dentro de la habitación, el carro, y tienes todo dentro del mismo espacio. Y se usa mucho para aquellas personas, como en Estados Unidos hay demasiada distancia, entonces te quedas en un motel para continuar tu viaje. El concepto de Europa, de aquí de Portugal, en este caso en el hotel que tú manejas, es igual, es un híbrido, es una fusión, es varios en uno o es un solo concepto. Es fundamentalmente, en ese aspecto es bastante parecido a América. No solo en el concepto de motel está muy extendido en muchos países de Latinoamérica y el hecho de que haya moteles, de que el motel sea un negocio que funcione en Portugal, que haya moteles a lo largo del país, viene un poco establecido por Brasil. Lógicamente, este es un país que tiene una relación pues de toda la histórica con Brasil, hablan el mismo idioma, emigración y tal. Entonces, el concepto de motel que se estableció en Portugal es el que se traía de Brasil por dos motivos. Por portugueses que emigraron a Brasil, disculpa, y vieron ese negocio y lo estuvieron en Brasil, que es lo mismo que me pasó a mí en Venezuela. En este caso, mi familia es de ascendencia española, y después trajeron el modelo brasileño, ese modelo de negocio a Portugal. Y después, evidentemente, la cantidad de la comunidad, la vasta comunidad brasileña que hay en Portugal hace que ese negocio pues tenga clientes, tenga potenciales clientes. Pero esto ya viene de hace muchos años. No es que nosotros introducimos el negocio en Portugal. A partir de ahí, sí es cierto que lo que hemos ahora es darle el negocio, le hemos dado un pequeño cambio a como lo venían, a como lo tenían, vamos a decirlo, antiguamente en Portugal. Estamos hablando de que los años 90, principios de los 2000, en el que el negocio del motel en Portugal era ya no tanto romántico, sino vamos a decir que era más sexual, por decirlo de alguna manera. Nosotros ya le intentamos dar un cambio en el que ya los diseños, las infraestructuras ya se cambian un poco, ya que ya queremos dar más estilo, un poquito más de lujo. Y después de ahí, entonces, una vez que creas un concepto más moderno de motel, ahí después ya tienes todo el tipo de uso. Es decir, igualmente los que lo usan para un tema sexual, la parte romántica de parejas,
que esa es sobre todo, por ejemplo, lo podemos decir, es sobre todo el fin de semana. Es gente que vive, la pareja estable, conocida, que viene a pasar la noche al hotel y después, evidentemente, una vez que lo das a conocer, lo que dices tú, hay gente que se da cuenta de que le puede ser usado para eso, a la hora del viaje. Esta parte quizás sea la menor, porque también aquí es un tema, por decirlo, también dependemos mucho de las épocas del año en que estemos. Esa parte más de viajes se usa en verano. Mucha gente que está de vacaciones sí ve el motel como una posible opción de alojamiento frente a un hotel, conociendo conociendo las características que tiene. Pero quizás vamos a decir que es la menor. Entonces sí hay como una fusión de Sí. todos los conceptos en uno. Qué bueno, qué bueno. Ahora, ya que sabemos un poco del negocio, de cómo evolucionó tu liderazgo, vamos a tu liderazgo actual. Porque es cierto que al equipo de Alma Empresarial le llamó mucho la atención cuando tú pasaste por los procedimientos, sobre todo a nuestra querida Mausi Polanco, porque eres un líder atípico. Cuando hablamos de empresario y líder, todo el mundo se imagina en su mente el carro deportivo al frente, la Mac, el poco del último iPhone, un poco de agendas y actividades por realizar, y tú no eres nada de eso, porque algo que tenías claro es como tu filosofía de vida. Eres un líder que partes desde la calma, desde el crear desde aquí adentro y accionar de una vez. De hecho, una de las cosas que me llama muchísimo la atención de ti es, obviamente, yo como manejo muchos proyectos, debo tener muchos apuntes, pero tú no tienes una pizarra, una agenda, pocos escritos. ¿Cómo logras llevar un liderazgo? Y háblales un poquito de tu liderazgo desde ahí. Bien, ok. Vamos a ver, la idea es la siguiente. El tipo de negocio que yo he estado toda mi vida es un negocio que trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Partiendo de ese principio, la idea que yo tengo es que el negocio como tal tiene que funcionar solo. Esto puede sonar a decir, bueno, esto no puede ser, en el sentido de cómo va a funcionar solo. Bien. No es lo mismo que tú utilices una actividad durante 8 horas y después te vayas para tu casa. Entonces tú a lo mejor puedes estar las 8 horas haciendo esa actividad o teniendo un negocio que trabaja 8 horas al día, pero cuando trabaja 24 es imposible, es literalmente imposible. Entonces tú tienes que tratar de crear la manera de que, independientemente de que tú estés o no estés en el negocio, en este caso físicamente, el negocio tiene que funcionar. Hay otra cosa ahora nueva, las nuevas tecnologías, lógico, estamos hablando de internet, de videollamadas, comunicaciones, todo esto te permite también tú poder tener gestión o estar involucrado o haciendo actividades o gerenciando o controlando sin estar presente físicamente. Eso también ayuda mucho. Entonces, la idea para mí es la siguiente. No se puede, es físicamente imposible estar encima de un negocio que está 24 horas abierto. Entonces vamos a buscar la manera de que ese negocio funcione regularmente sin que uno esté encima de él, pero evidentemente haya que supervisarlo, y supervisar también lleva tiempo y te va a generar tiempo. Entonces esa fue un poquito la idea, cómo se puede hacer para llegar ahí. Evidentemente, al principio tú tienes que conocer tu negocio en todos los niveles, en todos los niveles. Y sobre todo cuando vienes, como nos pasó a nosotros, que venimos a Portugal y montamos era un negocio que existía, pero con un concepto nuevo. Yo me acuerdo que cuando inauguramos el negocio, yo viví 30 días en el hotel, porque yo tenía que
formar a las personas para ver cómo tenían que hacer las cosas, para que después el negocio solo, él después vaya funcionando. Al principio tuve que hacerlo y los primeros días, cuando abrió y tal, era prácticamente no se dormía. Pero yo sabía que eso era temporal, es decir, esto lo tengo que hacer así para que toda la gente vea enseñarle cómo lo vamos a hacer, para que luego eso fluya solo. Entonces, la idea es esa, ya que te estás en un negocio que es 24/7, 365, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo podemos gerenciar, cómo podemos liderar, pero claro, tenemos una limitante que es el tiempo. No podemos estar 24 horas pendiente del negocio, aunque esté funcionando. Entonces, por ahí vino la idea de cómo hacerlo, y creo que, como lo he hecho, pues creo que está funcionando bastante bien, y evidentemente no le dedico 24 horas al día. Bueno, y eso va a enlazar con lo siguiente que tenía que preguntarte. La mayor parte de los líderes que atendemos en Alma Empresarial abandonan su vida personal por el liderazgo. Entonces, cuando se dan cuenta, es demasiado tarde. Yo eso no lo he visto en ti, porque eres un padre presente, un esposo presente, aparte llevas tu liderazgo y aparte tienes tus tiempos personales, porque sales con tus amigos, porque haces ejercicio, porque has ido, no todo ha estado todo el tiempo, pero has ido involucrando o agregando una cosa a la vez. Y ahora el modelo de liderazgo y empresarial que veo en ti es un modelo bastante humanizado y expansivo, porque le dedicas un poco de tiempo a todo lo que es prioridad para ti. Y ahora el mensaje que quiero que dejes aquí es para todos aquellos líderes empresariales o empresarios que solo se abocan al negocio, a las estrategias, pero se olvidan de su vida personal, su vida familiar. Okay. Hay que partir del hecho de que del tiempo, el día tiene 24 horas, 8 las dedicamos a dormir, nos quedan 16. Una cosa que no se puede comprar es el tiempo. El tiempo es el que es, y eso es inalterable. Tú tienes unas horas al día, no hay forma de que tú puedas eso cambiarlo. Tu día no puede tener 26, ni 28, ni 30, ni 32, ni X horas. Pues a partir de ahí tienes que plantearte, bueno, ¿qué quieres hacer en tu vida? Yo entiendo, o no entiendo, no lo entiendo. Comprendo que hay gente que diga, no, pero de las 16 horas que me quedan, las voy a dedicar a trabajar porque es lo que me apasiona. Me parece muy bien, pero es lo que dices tú. Y si tienes familia, ¿cómo compaginas eso? Ya estás ahí un poquito colgando. Entonces yo lo que decidí, dije, bueno, el hecho también que del principio de que yo ser mi propio jefe, yo el tiempo me lo organizo yo como yo quiera y no tengo que reportarle a nadie mientras cumpla los objetivos. Entonces, entonces lo que dije, bueno, pues ya que tenemos un tiempo limitado, vamos a intentar, pues, dedicarlo un poquito a todo, a lo que has dicho tú. Al trabajo, lógicamente, a la familia y al tiempo personal. Y entonces es tratar de dividir el tiempo y que ese tiempo sea de calidad y ese tiempo sea eficiente y efectivo. Entonces yo, por ejemplo, ahora le dedico unas horas al día, lógicamente, al negocio que tengo, al trabajo que realizo. Normalmente son todas las mañanas. Intento gestionarme para que todo se puede hacer por la mañana, no siempre se consigue, pero la mayoría de las veces sí. Entonces, eso te permite que después puedas disponer del resto del día para la familia o para ti o para lo que consideres o para lo que más consideres oportuno.
esa es la forma de que yo lo hago, porque también mi trabajo me lo permite. Hay trabajos que si tú tienes un jefe, tienes que cumplir un horario, pues oye, pues ahí ya la cosa se complica. Pero yo esto, como me lo puedo permitir, pues es lo que estoy haciendo. Y he llegado a la conclusión de que no porque, por decir algo, vamos a volver ahora al negocio, no porque esté 8 o 10 horas en el negocio va a ir mejor. Al contrario, un poquito al contrario. Si yo quiero que el negocio funcione por sí solo y yo estoy allá metido más tiempo, lo que estoy haciendo es que ya que estoy allí van a depender de mí. Entonces, ya no estoy logrando el objetivo. Entonces, vamos a hacerlo de tal manera de que yo le dedico al negocio las horas que yo considero que tenga que dedicarle y él tiene que funcionar tiene que funcionar igualmente, como si de repente la semana que viene no le dedico ni una hora porque no puedo, no quiero o lo que sea, el negocio va a seguir funcionando. Esa es un poquito la idea y también el hecho de tener la condición en la que yo estoy, en la que no tengo jefe, tal, eso también me permite yo organizarme como yo quiera, objetivos. exactamente, y como yo quiera. Yo en este caso, yo me dedico por las mañanas, pero yo imagínate que fue una persona no, es que yo me levanto a las 2 de la tarde. Bueno, pues entonces organízate tu tiempo para que tu negocio, pues oye, te le dedicarás el tiempo por la tarde o tú verás cómo te organizas. Pero esa es la idea, de tratar de que el tiempo que tú le dediques sea el menos posible y cumpla los objetivos. Eso es ser eficiente en lo que haces. Yo consigo los objetivos dedicándole el menos tiempo posible porque después sé que voy a tener. Y que al final, si realmente no tienes el tiempo para ti, tu familia no está bien, tu relación de pareja no está bien, realmente ya hemos comprobado realizando estos mismos podcasts y a través del programa Alma Empresarial que el líder llega a un punto que todo se le empieza a mover porque obviamente no hay equilibrio en su vida. Una pregunta, ¿te planteaste desde que te graduaste de la universidad no tener un jefe? Me planteé no sé. O evaluaste las opciones y dijiste, prefiero irme a algo familiar. ¿Cómo fue ese proceso de tú graduarte y tomar la decisión de ir a los negocios familiares? Porque vivías en España y pudiste decir, me quedo en España y voy a una empresa tradicional como todo el mundo. Me obligaron. Te obligaron. Alguien tenía que atender los negocios familiares. Y lo digo, no es que me pusiera una pistola en la cabeza, pero las circunstancias, en ese momento las circunstancias fueron las que fueron. Terminé de estudiar. Por circunstancias, no solo es un negocio familiar, no solo era un solo negocio familiar en Venezuela, eran más de uno, alguien tenía que hacerse cargo. Mi tío, en este caso, se regresaba a Venezuela, se jubilaba, alguien tenía que ir y por circunstancias, pues yo era el único que cumplía los requisitos y un poquito dijeron, pues esto, pues dije yo, pues venga, vamos un poquito, evidentemente, es mejor, ya, con 25 años que tenía de aquella, es mejor decir, bueno, que me voy de jefe a un sitio, una cosa que es mía, a irme a trabajar para otra persona. Y dije, pues venga, un poquito sin pensarlo mucho, a la aventura. Y así fue. Muchas veces cuando se piensa en líder, se piensa en agendas extensas y un hombre de estatus, y tú eres todo lo contrario a eso, ni agenda, ni te gusta el estatus, y estar hoy aquí ha sido porque me amas tanto y dices, pues bueno, si tenemos algo que aportarle a la gente, vamos a aportárselo, pero es algo que en realidad no te gusta. No. Para ti, ese concepto que está creado socialmente de líder es igual a estatus y agendas llenas y un hombre de negocios con un bolso o tal, o un computador, ese es para ti el concepto de liderazgo y de empresario. Al que le guste,
me parece estupendo. A mí no. Yo prefiero pues vivir más como decirlo, vivir mi vida más en el anonimato, en lo mío, en mis cosas, en mi familia, en mi entorno. Al que le guste ese tipo de superlíder, de exactamente agendas, reuniones, perfecto, me parece, pero yo, la verdad, esta es la que he elegido porque es la que me gusta. No, pero lo quiero dejar claro aquí porque muchas veces cuando hablamos de líder es que es lo que la mente crea, pero podemos ver que hay liderazgos completamente diferentes, desde un humano que está liderando algo que conoce o algo que no conociera, porque por ejemplo, cuando migramos, a mí me llamaba mucho la atención, Rolly es un líder muy silencioso, o sea, él crea desde la calma, desde el silencio y acciona, pero muchas veces él no anda diciendo su plan ni sus estrategias, simplemente las ejecuta y realiza lo que tiene que realizar y ya está. Entonces, vemos afuera un estereotipo completamente opuesto, que es el líder que quiere que lo vean, que lo observen, que sí, que soy el director, no dime ingeniero o licenciado, tal, y ese estereotipo no lo veo en ti. Por eso quiero dejarlo aquí claro, no todos los líderes son ese tipo de líder. Los líderes, de hecho, los líderes más exitosos son muy silenciosos, son energéticos. Son líderes que crean desde el silencio y accionan. Por eso él no tiene una agenda. Por eso no tiene un montón de listados. ¿Por qué? Porque lo que hace es siente, ve lo que tiene para realizar hoy. Siente y acciona. Crea desde aquí adentro y acciona. Crea desde aquí adentro y acciona. Y eso está muy bien porque en realidad hacia allá nos estamos yendo. Nos estamos yendo hacia accionar desde el sentir. Si tú llevas años conociendo un sector y aparte te puedes comunicar con gente de ese mismo sector para ver qué piensa uno, qué piensa otro, qué piensa otro, y tú tomar la idea para crear tu propia idea, obviamente desde ahí es una forma de liderar completamente diferente. Y estos son los conceptos humanizados. Rolly no manejaba al principio el ser un líder energético, pero es completamente un líder energético. Los líderes energéticos vibran, o sea, su vibración inicial es la calma. Y luego, si él está en su calma, en su centro, él resuelve rápido. Por eso, para él, si tiene que cumplir objetivos, 4 o 5 horas, pero con foco y en calma, eso sí, nadie alrededor, cero en su silencio, él puede cumplir con todos los objetivos que tenga que realizar. Una vez que no tenga objetivos por realizar hoy, chao, me voy a mi vida, me devuelvo a mi vida. Entonces, fíjense, porque lo que quiero resaltar aquí es que si tú eres un estilo de este líder, no te sientas mal, porque hay muchos líderes que han llegado aquí. Es que yo no soy el estilo del líder que ven allá afuera. O sea, yo soy un líder silencioso, un líder que creo desde aquí adentro, porque son líderes energéticos, empresarios energéticos. Y cuando es así, lo principal es que estos líderes, y esto ya va de mi parte, recomendación de mi parte, respiren conscientemente, inhalen y exhalen sosteniendo el aire varias veces al día, recárguense del sol, realicen actividad física, la que te guste, caminata, boxeo, tenis, entrena en el gimnasio, lo que a ti te guste, pero debes equilibrar ambas energías y si se pueden descalzar los pies, aún mejor, para que la energía no se les quede condensada dentro del cuerpo y empiecen los problemas físicos. Porque cuando la energía no puede drenar, empieza a manifestarse en cualquier parte del cuerpo, dolor de cabeza, artritis, todo lo que sea, tensión, todo esto se puede presentar en un líder que es energético, porque todos somos energía, lo que pasa es que muchos no lo descubren en el camino, y que les puede ayudar en este momento de la historia. ¿Qué diferencia tiene este momento de la historia con lo que estábamos viviendo antes? Que antes ser tú era bien complicado. ¿Por qué? Porque tenías toda una corriente en contra, pero muchos de nosotros elegimos ser nosotros mismos, aunque fuese en silencio, lo elegimos. Y hoy estamos aquí como líderes energéticos, ejerciendo un liderazgo completamente diferente, pero habitándolo.
ya pudiendo hablar en un podcast y decirle a las personas, nosotros también existimos y somos líderes, silenciosos, sí, pero creamos desde ahí, desde la energía, desde lo que sentimos, accionamos allá afuera. Y así ocurren los procesos de manifestación. De hecho, si ustedes, los líderes magos, como los llamo yo, llegan a ese punto de conexión, ustedes saben cómo generar riquezas y le permiten a la compañera que tienen al lado generar desde la energía. Y esa es la fusión que hemos creado nosotros dos para poder cubrir el hogar, la familia, los negocios, las finanzas, absolutamente todo. Rolly, yo quiero agradecerte por este espacio que hemos tenido aquí, porque me parece interesante conocer a líderes como tú, aparte que convivimos juntos, pero que las otras personas también puedan escucharte a ti, ha sido un gran impacto para poder verificar que todos esos líderes no son personas raras o extrañas, porque a veces los ven como extraños. Son muy silenciosos, no se comunican, no dicen nada. A veces le tengo que sacar con una cucharilla lo que va a decir. Eso ocurre mucho, pero porque ellos son líderes muy silenciosos. Son conocidos como los magos merlines, los magos que conectan internamente para ellos accionar sus estrategias. Para el cierre, ¿quieres dejar algún mensaje específico aquí? ¿Alguna frase que se te ocurra para la vida? Bueno, pues la verdad, solo lo único que quiero decir es que, oye, yo he contado aquí un poquito lo que a mí me parece que debe ser, o según lo que yo creo, cómo se deben hacer las cosas. No es, o sea, no quiero decir con esto es que yo tengo la razón absoluta. Seguramente hay gente que hace las cosas de diferente manera y lo hace también y lo hace con muchísimo éxito. Yo solo lo único que tengo que decir es que cada uno busque la manera en la que más le reconforte a él mismo, no a lo que puedan decir los demás, o no de cara a la galería, o no de cara a lo que vayan a decir de mí. O sea, organízate, en este caso que estábamos hablando un poquito de liderazgo y de empresa, organízate, también entiendo que según el tipo de actividad, unos lo podrán hacer más, otros lo podrán hacer menos, organízate de tal manera que la forma en lo que lo hagas sea la que más te reconforte a ti. No a los demás o por dar una apariencia de lo que estábamos hablando ahora de estatus de empresarios o líderes o gerentes o directores de computadores, de viajes, trajes, agendas, comidas y similares. ¿Qué buscas para tu vida? ¿Qué buscas en tu vida? Equilibrio. Felicidad, paz. Felicidad, paz, equilibrio, salud, Eso. tranquilidad. ¿Y qué tienes para decirle a todo aquel, porque también lo hemos tenido en sesión, a todo aquel que no se siente a gusto en el sector en donde está y que no tiene la suficiente, o sea, que tiene años en ese sector y de repente siente que ya no puede estar ahí, pero no da el paso? Cuanto más lo pienses, menos lo vas a dar. Claro. Bueno, a veces hay que, lo que dije yo ahora, me fui a Venezuela un poquito sin pensarlo mucho. Nos venimos aquí de vuelta 17 años después a Europa y nos venimos a un país también sin pensarlo mucho y un poquito a ver qué pasaba. Creo que si a lo mejor empiezas a darle vueltas, a lo mejor eso lo que te hace es que no hagas nada. Hacerlo. A veces no pensar demasiado, a veces es malo, pero a veces también es bueno. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, familia, gracias por este espacio, gracias, mi amor, por este espacio. Ya sabes que si te gustó, si te ayuda, si
Sí, toma lo que te ayude a ti, lo que te resuene, lo que no, deséchalo, porque aquí simplemente es nuestro estilo de vida. Lo hemos hecho bastante dinámico para poder aportar a todos estos líderes y empresarios energéticos. Si te gusta, dale like, compártelo, no por seguidores, sino para que el mensaje pueda llegar a aquellas almas que requieran de este mensaje en este momento específico. Y el día 28 de julio, o sea, de junio, próximo domingo, vamos a estar justamente respondiendo, hablando de este tipo de liderazgo, tanto del liderazgo empresarial como el liderazgo energético en proyectos, para que si estás interesado o interesada, www.alejandraguerram.com. Igual para grabar tu podcast, si sentiste que, pero yo también puedo grabar mi podcast, vente acá, que este espacio es de todos. Comenta si quieres preguntar algo, si quieres agregar algo, que estaremos leyéndote. Y nos vemos en el próximo podcast. Cuéntame tus verdades, en donde lo único que pedimos es que seas verdad, que seas tú. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Chao.